Más bien te voy a preguntar, ¿qué religión eres? ¿Qué me contestas? Si tú y yo fuéramos aquí a la mayor atracción de Livingston, ¿ya saben cuál es, va? Walmart. Walmart es la mayor atracción de Livingston, es donde siempre se ha dicho que en Walmart tú encuentras de todo, ¿sí? Y allí encuentras personas que te van a evangelizar, tú vas a encontrar personas que te van a maldecir, tú vas a encontrar personas que van a querer andar contigo y otras que no quieren nada que ver contigo. Y vas a encontrar de todo. Tú necesitas algo y tú vas a Walmart a ver si lo consigues. Si hiciéramos una encuesta en ese lugar y preguntáramos, ¿qué religión tú eres o a qué religión perteneces? Nosotros obtendríamos un montón de nombres de religiones a las cuales cada uno de nosotros como persona diríamos que pertenecemos. Entre todos esos ya sabemos que van a haber los bautistas, pentecostales, unitarios, católicos, adventistas, testigos de Jehová. Y dependiendo de la creencia de cada una de esas que yo les mencioné y muchas otras que hay, es que tú y yo estamos edificando nuestra vida. ¿Quieres saber cuál es la mala noticia? La estamos edificando mal. Porque decimos es hacer nuestra religión. Y esa no es religión. Ese es el nombre de nuestra denominación. La religión la cual tú y yo queremos edificar y sobreedificar es la que nos da Dios en su palabra. Esa religión está basada en nuestra relación con Dios. Si tú y yo no tenemos una relación íntima y personal con Dios, tú y yo jamás vamos a tener la religión correcta para ir al reino de los cielos como es necesario. Nicodemo llegó con Jesús y le dijo, maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Juan capítulo 3, ¿sabes qué le contestó Jesús? De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, o sea, del agua y del Espíritu, tú no podrás ver el reino de Dios. Tengo una confesión para ustedes. Viendo este mensaje y leyendo para este mensaje, me he dado cuenta que yo soy un religioso. Y muchas de las cosas que les he enseñado a ustedes han estado basadas en la religión y yo les pido disculpas por eso. Yo tengo que mejorar. Y cuando digo eso es que estamos basando, o más bien estoy basando las cosas que hacemos en el centro de vida en rituales, en costumbres, en tradiciones y en todas esas cosas que nos tienen atados a este mundo. Tú y yo necesitamos enfocarnos en desgastar nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Y te voy a tratar de explicar cómo y a qué debemos estar poniendo tú y yo atención. Nos vamos a enfocar en los versículos del 1 al 6 en el capítulo 9 de Lucas. Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6 dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oremos.
Padre celestial que estás en los cielos, tu palabra es viva y eficaz y tu palabra ha sido expuesta a nuestros corazones. Pido que tú nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos conmueva para nosotros poder captar lo que tú tienes para nosotros hoy. Y no solamente captar, Señor, sino que lo atesoremos y nos lo llevemos con nosotros para practicarlos primeramente en nuestro hogar, los unos con los otros, y de nuestro hogar poder salir con nuestros vecinos y de nuestros vecinos al mundo, mi Señor, para que las personas, para que el mundo oiga y sepa que Cristo vive y les quiere salvar. Gracias, mi Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Este mes, al igual que en enero del año pasado, comenzamos con el tema de el reino de los cielos. El año pasado, en enero, estuvimos hablando del reino de los cielos, de lo que es y cómo se desenvuelve. Si los que estuvieron aquí en enero del año pasado, si se recuerdan bien, comenzamos con Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos habla de las bienaventuranzas de Jesús y lo que el reino de los cielos es. En este mes, en este año 2026, comenzamos de nuevo con el reino de los cielos, pero no de lo que es el reino y cómo se desenvuelve, sino de nuestra tarea dentro del reino. Cómo es que tú y yo nos vamos a desenvolver ahora que estamos dentro del reino. Porque tú y yo no hemos entrado al reino de Dios, o sea, aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y ahora tenemos la salvación, tenemos vida eterna y vamos rumbo a la gloria para estar nomás aquí de bonitos. Nuestro Dios nos ha salvado para su servicio. Y si somos para su servicio, quiere decir que nuestra santidad no es en vano. Tú y yo somos santos por alguna razón, y esa razón es para adorar, para alabar y para llevar honra y gloria a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Ya sea que estemos en casa y estamos viendo televisión, ¿qué necesitamos estar haciendo? Alabando y glorificando a Dios. Si tú y yo andamos fuera trabajando, ¿qué necesitamos hacer? Alabar y glorificar a Dios con el trabajo que estamos haciendo. Si tú y yo estamos discutiendo los unos con los otros porque a veces somos medios necios, ¿sabes qué necesitamos estar haciendo? Alabando y glorificando a Dios porque necesitamos llegar a un acuerdo. Alguien está mal. Las consecuencias de vivir en el reino de los cielos. Tú y yo necesitamos analizar eso. Y ahí es donde tú y yo tenemos un problema con la religión. Si tú te disgustas en esta mañana y en tu corazón y en tu cabezota no cabe, tu orgullo no te deja seguir adorando aquí con tus hermanos en la fe, ¿a dónde vas a ir? No en el infierno, todavía no. Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Y no estoy diciendo que yo soy Jesús. Lo que yo te estoy diciendo es que aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Porque tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios te ha traído aquí. Y si Dios te ha traído aquí y te va a llevar a otro lugar, Dios te va a dar confirmación de ir a otro lugar. Sí, pero lo que nosotros hacemos cuando estamos disgusto, nosotros nos disgustamos con los hermanos. Yo amo a los hermanos, y vamos y buscamos otro lugar donde reunirnos. Y si no estamos a gusto ya, vamos y buscamos otro lugar donde reunirnos porque yo quiero estar a gusto. ¿De quién se trata este asunto de la iglesia? Contéstenme, ¿de quién se trata? De Dios. Entonces, el yo estar a gusto en la iglesia, ¿tiene que ver algo con Dios? Hey, tú y yo necesitamos repensar las cosas. Porque el hecho de que yo esté a gusto o no esté a gusto en la iglesia, o sea, que yo me sienta bien, no tiene nada que ver. El que importa es Dios, y Dios es el que va a edificar mi vida. Y en eso tú y yo tenemos que ver las consecuencias de vivir dentro del reino de los cielos. Para comenzar, tú y yo nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad.
no solamente con Dios, tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y nos debemos sostener. Tú y yo nos debemos animar. Tú y yo nos debemos alentar, exhortar para poder seguir adelante. Porque esta vida en el reino de los cielos, nadando en contra de la corriente, no será fácil. Y si tú y yo no nos animamos, nosotros vamos a desfallecer. Tú y yo tenemos una responsabilidad. No sé si te acuerdas, pero yo te dije que te he dicho que Dios es soberano, o sea que Él está en control de todas las cosas, aunque a veces no parezca. Y tú y yo somos responsables. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Tú y yo nos vamos a levantar cada día por la mañana y vamos a tener tal vez miles de decisiones que hacer. Dios no nos va a decir, hey, échale leche al café. No, tú tienes que hacer esa decisión. Si te lo tomas negro sin azúcar o le echas azúcar y le echas café, esa es decisión tuya, con la sabiduría que Dios te da. Ahora, no me vengas con que tienes diabetes tipo 2 y Dios te dijo que te tomaras el café con azúcar y leche. Dios nos da sabiduría. Tú y yo somos responsables. Y te estoy dando una decisión ridícula, parece ridícula, pero todas esas cosas tienen que ver con mi relación con Dios, así como cada decisión que tengo que tomar en el diario vivir, tienen que ver con mi relación con Dios. Dentro de lo que es el reino de Dios, o sea, hablando de la iglesia, tú y yo tenemos una economía. Todo gobierno es responsable por su economía. ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo? Con los diezmos. Diezmos y ofrendas, así les llamamos, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que la ley del diezmo, el diezmo es cosa de la ley? No es cosa de la gracia. Y no me vayas a venir con que entonces yo no voy a diezmar. Déjame termino. Tú y yo tenemos la responsabilidad no de diezmar, no tenemos responsabilidad de diezmar. Tú y yo tenemos responsabilidad de ofrendar. Porque eso es lo que tú y yo venimos a hacer para con Dios. Nosotros ofrendamos nuestra vida para con Dios, ofrendamos nuestro corazón para con Dios. Es nuestra responsabilidad dentro del reino. Nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro todo para con Dios. ¿Sí? Y tú y yo, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, nos dice que cada miembro del reino de los cielos debe de dar como ha dispuesto en su corazón. Porque Dios ama, ¿se lo saben? Al dador alegre. Ok, déjame entonces te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque según esté tu relación con Dios, tienes el corazón dispuesto para con Él. ¿Y el reino de quién es? De Dios. Por eso te digo, el diezmo no es una obligación. Ofrendar sí. Y va a depender según tú y yo estemos en nuestra relación con Dios. Porque la iglesia está regida por el gobierno de Dios y ese gobierno tiene una responsabilidad económica. El ministro es digno ¿de qué? De su salario. El siervo es digno de su salario. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo necesitamos tú y yo dedicar a la obra de Dios? ¿Todo? ¿Sí? ¿100%? Y yo me atrevo a pensar que la mayoría de la iglesia en general no pensamos de esa manera. Que nosotros a Dios le hemos de dedicar, no sé, 2 horas el domingo. Y si tengo tiempo, tal vez 1 hora entre semana para ir con la flota. ¿Cuánto tiempo te dedicó Jesús? ¿Cuánto tiempo te dedica Jesús? Tú y yo tenemos la responsabilidad de ofrendar de acuerdo a cómo
estamos disponiendo en nuestro corazón, y nuestro corazón depende de la relación con Dios. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, tú y yo tenemos la responsabilidad de producir, al igual que cualquier reino tiene la responsabilidad de la producción, o sea que de bienes, principios y valores, y esas cosas necesitamos llevarlas con nosotros por donde quiera que tú y yo vayamos, sea de día o sea de noche, porque el mundo necesita saber quién es Jesús. ¿Qué es el reino de los cielos? En cuanto al reino de los cielos, también tenemos la responsabilidad de la justicia. Tú y yo ser justos, o sea, en cuanto a la moralidad, en cuanto a la rectitud y la verdad. Tú y yo necesitamos esas cosas en nuestras vidas. Tú y yo no solamente saberlas es que necesitamos, sino que también necesitamos vivirlas. Saberlas y vivirlas son dos cosas muy diferentes. Y también en cuanto a la justicia, estamos hablando de disciplina. ¿A cuántos de ustedes les gustan los tacos? Taquitos de carnitas o de chicharrón, unas fajitas. ¿Con cuántos tacos te llenas? ¿Con 10? Dijeron algo, escuché un 10 por ahí. Tú y yo, nuestro estómago no está tan grande como nosotros pensamos que está. Tú y yo nos llenamos con 2 o con 3 tacos. ¿Cuántos normalmente nos comemos? Dijo el amigo, no, deme 8 tacos y una soda de dieta. Hey, a nosotros nos hace falta disciplina, y la disciplina tiene que ver con la justicia. La iglesia debe de ser un testimonio en cuanto a la justicia. Eso quiere decir que en nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser debe estar trabajando en la disciplina, porque es parte del reino de los cielos. Jesús, tú y yo miramos las vidas de Jesús, la vida de Jesús, y miramos que era una vida disciplinada. Tú y yo después en el libro de los Hechos miramos la vida de los apóstoles, y era una vida disciplinada, o sea, una vida justa. Y si no lo has visto, tú necesitas ir a leer. En cuanto a las responsabilidades dentro del reino, también tenemos defensa. Y esta me gustó, porque pude relacionarme. A mí me gusta el fútbol americano. Y esta temporada estamos viendo equipos, bueno, casi todas las temporadas, pero en esta creo que me enfoqué un poquito más. Y en el fútbol americano hay muchos equipos que tienen buena defensa, pero mala ofensa. O sea que se pueden defender bien, pero para avanzar, esa parte, esa mitad, no sirve. Y porque para avanzar, la mitad para avanzar no sirve, o sea que el equipo no está bien coordinado, no llegan al campeonato. Tú y yo necesitamos tener buena defensa. Sabemos que nuestra defensa es Cristo Jesús. Nos dice allá en Santiago capítulo 4, versículo 7: resistid pues al diablo y él huirá de vosotros. Resistid. Cuando se nos presenta el demonio, ¿qué es lo que tú y yo queremos hacer? Tú y yo queremos salir corriendo. Tú y yo no queremos tener ninguna confrontación. La palabra de Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que resistir. No vamos a resistir bajo nuestra propia fuerza ni bajo nuestra propia sabiduría. Tú y yo vamos a resistir al diablo en nuestra relación con Dios, con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. También allá en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6, Addison, 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6, porque ese no me acuerdo. Tú y yo necesitamos avanzar. Tú y yo necesitamos seguir adelante. No solamente defendernos, no solamente andar buscando la estrategia. El versículo 6 dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, segará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea que tú y yo vamos a defendernos, tú y yo vamos a confrontar, pero también tú y yo tenemos que sembrar. Hay veces que nosotros hemos querido recoger cosecha, pero no hemos sembrado. Tiene que haber de las dos cosas, tenemos esas responsabilidades. Y en cuanto a la religión, la Escritura enfatiza la relación personal con Dios sobre la mera religión, de lo que les habló Joel allá en Santiago capítulo 1 versículo 27, lo cual es un sistema de creencias y prácticas rituales, normas y mitos que conecta a la humanidad con lo sobrenatural. Lo triste de esto es que muchos de nosotros nos quedamos con lo cultural, nos quedamos con los mitos y nos quedamos con todas esas cosas que solamente son exteriores. Cuando está hablando de conectarte con lo sobrenatural, está hablando de conectarte con Dios, con Dios. Y la conexión con Dios únicamente viene por medio de Jesucristo, quien te da su Espíritu Santo para que puedas tener esa conexión con Dios. Aquí tú y yo corremos un gran peligro, porque todos en nuestra religión queremos tener esa conexión con lo sobrenatural. Y si no estamos conectándonos con Dios y ya algo está sucediendo dentro de nuestro medio, ¿con quién crees que nos estamos conectando? Porque ese cuate también tiene poder. Y cuando tú y yo, dentro de lo que es la religión exterior, estamos abriendo la puerta, Él va a entrar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se dice que nosotros somos cristianos, ¿va? Amén. Un cristiano es todo aquel que sigue a Cristo. Primera de Juan nos dice que el que cree en Jesús y es salvo debe andar como Él anduvo. Y si tú y yo andamos como Él anduvo, entonces tú y yo somos cristianos. A estos cristianos, así como se dice que somos bautistas, pentecostales, católicos y lo que tú quieras, esta religión se le llama el cristianismo, la cual es una de las más grandes religiones en todo el mundo. Ha sido catalogada religión, cristianismo. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Es una religión dependiente en su actividad de su relación con Dios. El cristianismo es una religión dependiente en su actividad de su relación con Dios. Si tú y yo estamos viviendo el cristianismo, como algunas de esas denominaciones que te nombré, sin la dependencia de Jesús, estamos perdidos. Porque quien está haciendo toda la diferencia en nuestra vida cristiana es Jesús. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 lo explica con mucha claridad. Ahí un poquito más atrás de donde estábamos. Capítulo 4. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Primeramente nos dice ahí que la religión que tú y yo debemos estar viviendo, lo cual tú y yo llamamos cristianismo, la cual depende de Jesucristo para toda la actividad que tú y yo hacemos. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo cual está citando una cita de Isaías. Si tú vas y lees el capítulo 4 de Lucas, te vas a dar cuenta que esto es inmediatamente cuando Jesús regresó a Nazaret, después de haber sido llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. Cuando Él estuvo ayunando, cuando Él regresa de su ayuno, Él llega a la sinagoga y agarra el rollo de Isaías y lo
lo abre a esta lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué acontecimiento había tenido Jesús antes de ser llevado al desierto? ¿Recuerdan? ¿Sí? Es ahí donde Juan vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma y una voz que salía del cielo, del trono de Dios, que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, el bautismo de Jesús. Después del bautismo de Jesús, Él es llevado al desierto para ser tentado. Después de regresar del desierto, Jesús comienza su ministerio terrenal. Y este es el primer mensaje de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde está el Espíritu en ti? ¿Sobre ti? En tu mente, en tu voluntad y en tus emociones. En el todo de quien tú eres. Si Jesucristo es tu Salvador, ¿tú estás listo para predicar? ¿Qué tal si te traes el mensaje el siguiente domingo? No vas a regresar, ¿va? No estoy hablando de este tipo de predicar. Estoy hablando de hablarle a tus amigos, compañeros y vecinos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios vive en ti. Esa es la religión verdadera de la cual está hablando la palabra de Dios. Ese es el verdadero ministerio de todo aquel que cree en Jesucristo. Ese es el verdadero ministerio del cristiano que vive el cristianismo del cual se habla. El Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, entonces Él me ha ungido. ¿Sabes qué quiere decir ungir? Cuando Samuel fue enviado por Dios, allá en Primera de Samuel, a ungir al rey David como rey, ¿por qué no ungió la casa? ¿O por qué no ungió la familia? ¿O por qué no le dijo: ¿sabes qué? Cuando regresa David, ahí me hablas? ¿Sí se saben la historia? ¿O han oído más o menos cómo está la historia, va? Llega Samuel a la casa de los papás de David, y David andaba cuidando las chivas en el monte. Y pasa el primer hermano y dice a Samuel: este es. ¿Sabe qué le dijo Dios? Y pasa el segundo, de seguro este es. Eran hombres diestros y listos, fuertes, fornidos y preparados para la guerra. ¿Y qué le dijo Dios? No. Y así todos los hijos de David, del papá de David, de Jesse, Isaí, perdón. Estaba acordándome del nombre en inglés, que es Jesse. Y así todos los hijos, hasta que llegó el último, el más pequeño, el más insignificante. Y Dios le dijo: este es. ¿Por qué no pudo ser David rey sin ser ungido? Porque en la ley, todo varón que era el rey o iba a ser el rey de Israel debería ser apartado por Dios para llevar tal función a cabo. ¿Quién te ha apartado a ti? Dios. Y por eso podemos decir que Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para tú y yo poder llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, para tú y yo poder ir y dar las buenas nuevas de salvación, para tú y yo poder ir y pregonar libertad a los cautivos, para tú y yo poder ir y dar vista a los ciegos. Y no estoy hablando de dar literalmente vista a los ciegos, porque cuando tú y yo predicamos el evangelio y esa persona decide aceptar a Jesucristo por la predicación de la palabra que tú le diste, sus ojos son abiertos, sus ojos espirituales, y él puede ver a Jesucristo, que verdaderamente es el Salvador del mundo. Al mismo tiempo,
Tú le has dado la oportunidad de ser libre de las cadenas del pecado. El pecado ya no tiene más dominio sobre él. Las cadenas del pecado han sido rotas, han sido quitadas. Porque tú le predicaste la palabra de Dios, porque tú le diste las buenas nuevas de salvación, que es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer, que estamos leyendo aquí en el capítulo de Lucas. A poner en libertad a los oprimidos, y vaya que hoy tenemos opresión de todo tipo, hasta de la gripa. Decimos que estamos oprimidos por la gripa, ya no queremos hacer absolutamente nada. Y Jesús nos puede librar de todas esas cosas. Eso es lo que tú y yo debemos estar meramente enfocados. Predicar el año agradable del Señor, la salvación en Cristo Jesús en todos lados. La Escritura enfatiza en cuanto a la religión en Santiago capítulo 1 versículos 26 y 27 nuevamente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuántos tenemos problemas con la lengua? Y tú y yo necesitamos darle ese control al Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a dar honra y gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. La palabra de Dios, la Escritura enfatiza también en la vida en el Espíritu, lo cual nos dice allá en 2 de Corintios capítulo 3 versículos 4 y 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vivifica, y tú y yo estamos vivos. Tú y yo necesitamos deshacernos de todos aquellos rituales de religión y enfocarnos en nuestra relación con Dios, porque tú y yo estamos vivos. El Espíritu vivifica y el Espíritu nos va a llevar a hacer las cosas que agradan a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La Escritura enfatiza también en cuanto a la confianza en Jesús para nuestro descanso, para nuestro bien. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia para con Dios. Hemos encontrado ese alivio que cuando hemos llegado a Cristo Jesús y le hemos aceptado como nuestro Salvador, o sea que Él ha puesto su yugo sobre nosotros para nosotros quedar unidos con Él. ¿Sí saben lo que es un yugo, va? Yo me acuerdo, ya con mi abuelito, él tenía un palo, tenía dos cosas así como dos cortes en la madera, y él le ponía ese yugo a un buey atrás de los cuernos y luego al otro buey atrás de los cuernos, y los apretaba con unas correas, y esos bueyes quedaban unidos por ese yugo para arar la tierra, y iban caminando. Si uno era más rápido o más fuerte que el otro, ¿sabes qué sucedía? Tú comenzabas a hacer surcos en círculo, porque el buey que iba jalando más el arado, pues ese iba a jalar más fuerte y iba a comenzar a caminar en círculos. De esa misma manera, tú y yo estamos unidos con Cristo Jesús. Su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Cuál es la carga de Jesús? Regrésate a Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19. Esa es la carga de Jesús. Y si tú y yo estamos unidos a Él, ¿sabes cuál es nuestra carga?
Lo mismo, capítulo 4, versículos 18 y 19. Ese es nuestro trabajo, en el cual tú y yo debemos estar enfocados. Tú y yo debemos confiar que Cristo va con nosotros en todo lo que hacemos. Y claro, tú y yo tenemos que disciplinarnos. Claro, tú y yo tenemos que vivir en santidad. Claro, tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos manda hacer. Si no, vamos a tener problemas. La vida del ser humano se trata de una conexión viva con Dios, con el Dios del universo, donde Dios busca un vínculo de amor y verdad, no solo de normas religiosas, no solo de rituales exteriores y costumbres y tradiciones, lo cual es monótono. A nadie le gusta una vida monótona. Si tú y yo hiciéramos las mismas cosas todo el tiempo, ¿qué diríamos que es? Aburrido, triste, no camina. Y eso es monótono. La vida con Cristo para con Dios es una vida de aventura, donde tú y yo no sabemos qué es lo que nos espera mañana. Y hay veces que es bastante difícil, pero por ejemplo, si tú me preguntaras a mí, ¿lo volverías a hacer? Claro que sí, lo volvería a hacer. Porque es una aventura caminar con Dios. Ahora, en cuanto a mi relación y no religión, punto número 1. Su Espíritu Santo nos convierte en ciudadanos del reino. El Espíritu Santo de Dios es quien nos convierte en ciudadanos del reino, como lo mencionamos hace un momento. En los versículos 1 y 2 del capítulo 9, una vez más dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los discípulos habían recibido una nueva identidad en Cristo Jesús, así como nos dice Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Los discípulos se habían convertido en ciudadanos del cielo, porque a Jesucristo habían aceptado y le seguían. Y porque le seguían y habían aceptado sus mandamientos, entonces ahora Jesús les está dando poder y autoridad, no sobre cualquier cosa, no para hacer cualquier cosa, sino el trabajo mismo que Él estaba haciendo, que Él estaba llevando a cabo en honra y gloria a nuestro Dios. Los discípulos en Cristo Jesús, sus vidas estaban siendo transformadas, así como nos dice Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Sus vidas ya no eran las mismas. Sus vidas ahora reflejaban el amor de Dios, la justicia de Dios y todo aquello que lleva honra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban siendo transformadas, porque caminaban con el Mesías. Sus vidas estaban siendo transformadas para vivir bajo el gobierno de Dios, o sea, el reino de los cielos, capacitándoles, así como nos dice Juan capítulo 14 versículo 26, que el Espíritu nos llevará a toda la verdad. El Espíritu nos revelará, o sea, más bien a los apóstoles les estaba diciendo que el Espíritu les llevaría a toda la verdad. El Espíritu te recordará aquellas cosas de las cuales hemos hablado, así para ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. He ahí la razón del poder y autoridad. He ahí la razón del poder y autoridad para hacer decisiones que honran y glorifican a Dios. Los apóstoles, ellos llegaron a hacer grandes cosas en obediencia a su maestro, porque se dieron cuenta del poder y autoridad del cual está hablando aquí. Hey, si tú sigues leyendo ahí, tú te vas a dar cuenta que cuando los discípulos regresaron después de que Jesús los envió, ellos llegaron con Jesús y Jesús les pregunta ¿cómo les fue? Así como tú y yo nos preguntáramos ¿cómo te va? ¿Sabes qué? Los discípulos no dijeron, ¿sabes qué? Estoy cansado del camino. Yo lo que quiero es
de llegar a casa, tomarme una limonada y descansar unos 2, 3 días, dormir. ¿Sabes qué dijeron los discípulos? Se fueron con Jesús a contarles todas las cosas que les habían acontecido y cómo los demonios se sujetaban a la autoridad que ellos tenían. No era la autoridad de ellos, era la autoridad de ¿quién? De Jesús. De Jesús. O sea, todo esto se está refiriendo de regreso a la responsabilidad que tú y yo tenemos como ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino debemos vivir. Los apóstoles estaban viviendo como ciudadanos del reino, llevando a cabo no su propia agenda, sino la agenda del Maestro. Sabiendo que su vida no pertenecía más a esta tierra, sino que eran ciudadanos del cielo. Sabiendo que sus vidas estaban siendo transformadas a una nueva manera de vivir, a una nueva manera de hacer las cosas. Que no dependían de su propia sabiduría, sino que dependían de la sabiduría del Espíritu Santo, quien estaba en ellos, sobre ellos, y iba delante de ellos. En Cristo Jesús todos los discípulos tienen poder y autoridad, no propia, sino que ha sido delegada por Cristo Jesús y dependiente únicamente de Él. Para vencer el enemigo, para sanar, para predicar el reino de Dios y para servir en el nombre de Jesús, así como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, al cual quiero que vayan para darles ahí, que marquen unos versículos en su Biblia. Efesios capítulo 1. Y dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él. Marca en el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Marca el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde está Cristo? En su iglesia. Sabemos que está a la diestra de Dios, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y todas las cosas han sido sometidas a Él por el Padre. Y no fueron sometidas nomás porque el Padre dijo, sino que fueron sometidas todas las cosas a Cristo Jesús por su obediencia al Padre. De la misma manera, si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, Él nos dará la sabiduría para que nosotros entendamos de qué se trata este asunto. Pero tú y yo tenemos que estar a la expectativa y no quedarnos en la religión, sino que movernos a la relación que nos lleva a la religión verdadera para con nuestro Dios. Y así tú y yo tener la autoridad que decimos tener en Cristo Jesús, hacer las cosas y todas esas cosas tener un resultado para honra y gloria de Dios. No solo les dio poder y autoridad, no solo transformó sus vidas, sino que también los envió. Si no hubieran sido de Él, no los envía. Si no hubieran sido de Él,
no les da poder y autoridad. Solo los ciudadanos del reino son los que son enviados para lograr una tarea en el nombre de dicho reino. Se les da poder y autoridad para tomar decisiones que honran y glorifican al Rey del reino. En nuestro caso, así como nos dice Lucas capítulo 4 versículo 18, a Jesucristo como nuestro Rey. Y cuando hacemos eso, tú y yo estamos preparados para predicar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad y para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Punto número 2. En nuestra relación con Dios, su reino es visible. Si tú y yo decimos que pertenecemos al reino de los cielos, pertenecemos al reino de Dios, tal reino debe de ser visible en nuestras vidas, en nuestra persona. No podemos decir que somos del reino de los cielos, que pertenecemos al reino de los cielos y actuar contrario a. Los apóstoles no hacían tal cosa. Jesús los mandó, Jesús les dio autoridad, Jesús los envió. ¿Y sabes qué hicieron los apóstoles? Fueron e hicieron. Sanaron, liberaron a personas de los demonios, abrieron los ojos a los ciegos, levantaron cojos y hicieron un montón de milagros en el nombre de Jesús. El reino debe de ser visible en la iglesia. No solamente en hacer todas esas cosas, sino que en el amor, en la justicia, en la moralidad y nuestro trato los unos con los otros. ¿Cuántos de nosotros somos llamados al ministerio? Levanta tu mano porque tú eres llamado al ministerio, seas hombre o seas mujer. ¿Eres llamado al ministerio? Cada uno tenemos nuestro lugar. Cada uno tenemos nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. No porque la uña de tu pie gordo, de tu dedo gordo del pie, nomás la sigues corte y corte, no quiere decir que está ahí en vano. Tiene su función. El versículo 6 del capítulo 9 nos dice: y saliendo pasaban por todas partes, por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Quién decimos que somos tú y yo? Cristianos, va. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo decimos que somos hijos de Dios. Tú y yo decimos que somos la iglesia. También tú y yo decimos que somos hermanos en la fe. Y bueno, yo no, la mayor parte del tiempo yo no te hablo de hermano. Hermanito para acá, hermanito para allá. Yo te llamo por tu nombre. El día que yo deje de tratarte como hermano, tú necesitas decirme: hermano, usted no me está tratando como hermano. Muchos de nosotros nos llamamos hermano para acá, hermano para allá, el hermano amado, el hermano esto y el hermano el otro, pero no nos tratamos como hermanos. Tú y yo decimos que somos hermanos en la fe. Tú y yo decimos que somos siervos de Dios. Tú y yo decimos que somos el ungido de Jehová, que somos discípulos de Jesús. Bueno, el pasaje dice que los discípulos salieron por todas las aldeas, o sea, en nuestro tiempo, por todos los barrios. Ellos iban predicando la palabra de Dios por todos los barrios y algo iba sucediendo con esa palabra. Las personas eran sanadas, las personas eran salvadas. Las personas llegaban al arrepentimiento. ¿Sabes que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por la eternidad? ¿Sabes que Adán y Eva creyeron por fe y su fe les fue contada por justicia? Entonces, ¿cómo fueron salvos? Por fe.
si ese mismo Dios nos está dando la tarea que le dio a Jesús y que le dio a todos sus profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué nos hace pensar que nuestro comportamiento debe de ser diferente? O sea, que nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos el ungido de Dios y todas estas cosas, pero no hacemos nada del que tiene que ver con la responsabilidad que tiene que ver con ello. ¿Sí me están entendiendo? Porque tú y yo no podemos darnos el lujo de estar de vivir en la religión. Necesitamos que esa religión sí sea la religión verdadera de Dios, dependiente de mi relación con Dios. Lo cual quiere decir que si tú no has llegado al arrepentimiento en Cristo Jesús, a conocer al Dios del universo, eso necesita suceder ya. Y por ejemplo, la confesión que te hice al principio, que muchas de las cosas las he hecho bajo la religión, debe haber un arrepentimiento de mi parte. Y no solamente arrepentimiento, sino que necesito tratar de corregir todo lo que se pueda en cuanto a esas cosas. Remediar todo lo que se pueda. Algunas cosas no tienen remedio, pero muchas sí. O sea, yo debo dejarme transformar por medio de la renovación que solamente da el Espíritu Santo para yo poder agradar a mi Padre Celestial. Entonces, lo que estoy tratando de hacerte ver es que si tú has vivido tu vida o algo de tu vida en la religión, tú necesitas arrepentirte y decirle a Dios, ¿sabes qué? A Dios, ayúdame, porque esto no se puede hacer solo. Esto no se va a lograr solo. Y yo tengo un trabajo que hacer que llevará honra y gloria a tu nombre. Yo digo ser cristiano y debo vivir como cristiano. Yo digo ser hijo de Dios y debo vivir como hijo de Dios. Amén. ¿Cuál es tu ministerio? Aquí nosotros tenemos un gran problema. ¿Cuál es tu ministerio? Y nosotros decimos, así como nos dice allá en Efesios capítulo 4 versículo 11, que nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y así sucesivamente. Dios nos va llamando al ministerio. Por ejemplo, mi ministerio es el pastorado, y ahí la razón por la cual a veces yo te hablo y te digo, hey, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No te miro muy bien. Y algunos me han dicho que yo soy un poco metido y que tal vez quiero sacar provecho de la vida personal de las personas. No, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ayudarte de la mejor manera posible. ¿Qué hace el pastor con sus ovejas? Y no es decir que yo soy el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas es Jesús. Pero Él me ha dado el trabajo de la administración del pastorado, la responsabilidad de ver por tu bienestar. ¿Sí? Esa es mi responsabilidad. Entonces yo digo, ok, mi ministerio es el pastorado. Yo únicamente voy a hacer lo que está de acuerdo con el pastorado. Y luego el ministro de música dice, no, mi ministerio es la música. Yo únicamente voy a hacer lo que tiene que ver con música. Yo me subo, toco las alabanzas para que el pueblo cante a Dios, me bajo y ya, mi trabajo se terminó. Y así sucesivamente el pastor viene llegando, estacionando su automóvil cuando el ministro de música ya está bajando y simplemente llega, abre su Biblia y, hermanos, vamos a predicar. Y luego el ujier llega, él llega tempranito, él pone todas las personas que en sus respectivas bancas y mira que el aire esté prendido y que no haya basura, que esté limpio. Mi trabajo ya está hecho. ¿Sabes cómo se llama eso? Religión. Tanto el pastor como el profeta, como el evangelista, el maestro, el ujier, el músico y todos tienen la responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación porque han sido ungidos por el Espíritu Santo. Tienen la responsabilidad de abrir los ojos al ciego. Tienen la responsabilidad de pregonar libertad a los cautivos, lo que nos dice Lucas capítulo 4. ¿Cómo? Con lo que Dios les llamó a hacer. El músico con la música, el predicador
con la predicación de la palabra, el pastor con el cuidado de las ovejas, el que es profeta con profetizar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y no estoy hablando de hablar cosas locas del futuro. Yo estoy hablando de la palabra de Dios. El evangelista con predicar la palabra de Dios, eso es lo que hace un evangelista. Simplemente que tiene el don de Dios para llamar la atención. ¿Sabes dónde está el don? Aquí. Conozco muchos cristianos, bueno, llamados cristianos, que dicen tener el don de Dios para ciertas cosas, pero no saben Biblia. Eso no puede ser posible. Y no me vayas a venir tú con eso, que tú tienes el don de esto, el don del otro, y no sabes dónde está el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. No sabes cómo se llama Dios. No sabes qué es justicia. No sabes qué es santidad. Porque aquí está. Esos son los dones. Aquí están. Y todos tienen que ver con la exaltación de Cristo Jesús como Salvador, la predicación de la palabra a las naciones. Todos tienen que ver con ello. Así como los miembros del cuerpo sirven al cuerpo, así tú y yo servimos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Amén. Punto número 3. La iglesia tenemos un compromiso con el mundo. Oh, man. ¿Sabes qué sucede con la mayoría de nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? Y digo la mayoría porque si tú y yo, y ves más, te voy a hacer un reto. Que tú te esfuerces 5% más de lo que tú haces para tu Dios. 5% en tu diario vivir. Y al fin de un mes, 2 meses, tú vas a ver la diferencia de tu relación con Dios. Si tú lees un capítulo al día, lee 1.5. Si tú lees 2 capítulos, lee 3. Si tú pasas 15 minutos en oración, ora 20. Y al final de ese tiempo, tú vas a ver una gran diferencia en tu relación con Dios. Tú y yo tenemos un compromiso con el mundo. Los versículos del 1 al 6, y simplemente te voy a nombrar algunas cosas, que en estos versículos Jesús les está diciendo a sus apóstoles. Porque primeramente les dio poder y autoridad. Los envió. Y cuando los envió, les dijo, ¿saben qué? No dependan, no lleven absolutamente nada. Dependan totalmente de mí, o de lo que yo les estoy diciendo. Usen la sabiduría del Espíritu. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Eso fue exactamente lo que les dijo en estos 6 versículos. Y podemos ver que los discípulos de Jesús hicieron gran revoltura con esas cosas. Jesús les dijo, no lleven alforja, no lleven bordón, no lleven túnicas. Es como si nosotros estuviéramos hablando y nos ponemos de acuerdo y vamos a salir al campo misionero. ¿Dónde es el campo misionero? No literalmente. ¿Dónde decimos que es el campo misionero? Cuando estamos hablando de campo misionero, ¿qué es lo que entendemos hoy en día que la iglesia habla de campo misionero? Pues estamos hablando de ir a México, estamos hablando de ir a El Salvador, de ir a Honduras, no sé, a Bolivia o tal vez a África. Estamos hablando de eso. Y que nos digan, ¿sabes qué? Vete solamente con la ropa que traes en tu espalda.
no lleves comida, no lleves dinero. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué pensaríamos? No iríamos. Yo te aseguro que no iríamos. Porque nosotros estamos pensando ir al campo misionero. Ok, si Dios me dice que yo vaya a África, ok, si yo voy a África. Señor, pero yo necesito esto. Yo necesito lo otro. ¿Con quién voy a llegar? ¿Sí me entienden? Y nuestra manera de... No estoy diciendo que hagamos cosas a la loca tampoco. Lo que yo estoy diciendo es que sigamos la dirección del Espíritu Santo, porque nuestra responsabilidad es este condado. ¿Sabes cuántas personas hay en este condado? Unas 22 o 23 mil personas hay en este condado. Y esos son todas las razas. De la nuestra, en aquel tiempo cuando hicimos el estudio se decía que había un 2%. Ahora yo pienso que hay más. Se ven muchas caras nuevas. Entonces me atrevo a decir que hay un 4 o un 5% con quienes tú y yo nos podemos comunicar. Y si tú hablas inglés, eso no quiere decir que no les puedes hablar. Si tú hablas inglés, tú necesitas hablarle a quien tú puedas hablarle de Cristo Jesús. Porque tenemos una responsabilidad para con el mundo. Ellos necesitan conocer a su Salvador. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 nos dicen: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, es Jesús hablando con Pedro. Y Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Si yo te preguntara a ti ahorita, ¿tú amas a Jesús? ¿Qué me dirías? Oh, amén, yo esperaba un fuerte amén. ¿Qué te contestaría Jesús cuando tú le dices que sí lo amas? ¿Sabes qué te va a decir Jesús? Lo mismo que le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas. Centro de Vida, ¿me amas? ¿Sabes qué te va a contestar Jesús? Cuida mis corderos. Centro de Vida, ¿me amas? ¿Qué te contestaría Jesús? Pastorea mis ovejas. ¿Cuántas ovejas tenía Pedro en ese momento? Entonces, ¿por qué le está diciendo que pastorea sus ovejas? ¿Nos regresamos a Mateo? ¿Qué decía Mateo? Id y predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. O sea que cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a enseñar, otras personas van a llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Y esas son las ovejas que... ¿Cuántas ovejas consiguió Pedro con su primer sermón allá en Pentecostés, en el libro de Hechos? Yo creo que yo me volviera loco si unas 3,000 personas vinieran al conocimiento de Cristo Jesús y luego tener que bautizar todos. No, mano. Yo creo que el orgullo no me dejaría bajar de las nubes. Y eso es lo que tú y yo debemos poner como visión en nuestro corazón. Porque tú y yo somos siervos del Dios Altísimo. Tú y yo tenemos una responsabilidad con el mundo. En Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Mateo nos dice: id y predicar el Evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Lo cual quiere decir que cada vez que tú tengas a una persona con la cual tú te puedes comunicar, tú debes estar a tiempo y fuera de tiempo
para hablar lo que el Espíritu te dé a hablar en donde quiera que estés. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo eso? Porque tú y yo escogemos. Nosotros andamos a veces en la mayor atracción de Livingston y miramos a una persona, dos personas, y nos sentimos intimidados con ellos, y el Espíritu nos está diciendo, háblales, pero nosotros decimos, ¿y qué tal si no me recibe? Por la intimidación que viene. ¿Qué dice Marcos? ¿Predicar el Evangelio a quién? A toda criatura. ¿Cómo? De la mejor manera que tú puedes hacerlo con lo que Jesús te ha enseñado en su palabra. ¿Por qué? Porque tienes una responsabilidad con el mundo. Salvarle del problema en el cual se encuentra. Está perdido. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tenemos una responsabilidad con el mundo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de la palabra de la reconciliación. Así como Dios no nos tomó en cuenta el pecado y nos reconcilió consigo mismo, ¿quiénes somos nosotros para tomarles en cuenta los pecados a las personas con quien tú y yo estamos hablando? Nuestro trabajo es simplemente predicar el Evangelio, presentar a Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo obre. Lo cual nos lleva al último punto, punto número 4. El reino de Dios no depende de nuestro esfuerzo. El reino de Dios no depende de nuestro esfuerzo. El versículo 3 nos dice, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. El reino de Dios depende enteramente de Él, en su totalidad. Es su gobierno soberano eterno que se manifiesta a través de Jesús. Un don divino que se establece en el corazón de quienes confían y hacen su voluntad. Fíjate bien, un reino, mandamientos, estatutos, decretos que deben de regir nuestras vidas. O sea, decirnos qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde entrar, dónde no entrar y todas estas cosas, de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Dónde ha sido puesto esto? En nuestros corazones para hacer su voluntad. Sus decretos, mandamientos y estatutos de Dios han sido puestos en el corazón del ser humano, mente, voluntad y emociones, para que tú y yo no tengamos excusa de no honrar y glorificar a Dios. He ahí la razón por la cual necesitamos tener mucho cuidado con la religión y no dejar que la religión nos lleve a lo monótono, porque eso es idolatría. Y si estamos en la idolatría, ya no estamos bien con Dios. ¿Estamos bien? Los miro como que esto es muy difícil. No, no es muy difícil. Simplemente tenemos que prestar atención a lo que el Espíritu Santo nos dice. El yo tiene que hacerse a un lado. El yo tiene que hacerse a un lado. Para concluir, para terminar, el cristianismo no hace a la persona, porque somos una religión cristiana, ¿va? Es lo que se dice que somos, una religión cristiana. El cristianismo no hace a la persona, sino que la persona hace el cristianismo. La persona hace al cristianismo, lo cual da a entender
que el mundo nos está viendo. El mundo no quiere oír el Evangelio. El mundo quiere ver el Evangelio. Y si tú y yo estamos encargados de hacer este cristianismo una realidad, o sea, que somos obedientes a la palabra de Dios, que guardamos la moralidad del Espíritu Santo, sus leyes, estatutos y decretos, que tú y yo tratamos de ser lo más justo posible de acuerdo a lo que vamos aprendiendo en la Escritura, tú y yo vamos a tener éxito. ¿Quién de nosotros quiere ser un fracaso? Todos queremos tener éxito. Pero Cristo arriesgó. Cristo tomó un gran riesgo. Él se despojó de sus ropas reales. Él se despojó de ser rey para venir al mundo y morir como un vil criminal para que tú y yo pudiésemos tener oportunidad de vida. Jesús en el capítulo 15 de Juan nos dice que no hay mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. Tú y yo tenemos una responsabilidad para con el mundo, predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos que arriesgar un poco, según dispongamos en nuestro corazón. Si tú y yo nos colgamos de la religión, no vamos a querer arriesgar absolutamente nada. Pero si nos enfocamos en nuestra relación con Dios y cuidamos que eso crezca y madure y perdure, tú y yo vamos a estar dispuestos a arriesgar hasta nuestra propia vida. Y eso solamente sucede siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongámonos de pie. Mis hermanos, estamos en el primer mensaje del año. Este año pasado nos ha ido bien, pero hay cosas que se tienen que cumplir, hay cosas que se tienen que hacer sólidas. Tú y yo necesitamos discipular, tú y yo necesitamos evangelizar. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido llamados a servir. Pregúntale a Dios, ¿cuál es tu lugar de servicio? Prestemos atención a nuestra responsabilidad en la iglesia y que necesitamos ser parte de ella para que Jesús nos dé la autoridad, para que Jesús nos envíe y nos llene de sabiduría. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, mañana no es una garantía y necesita suceder hoy. Dios está tratando con tu corazón. Déjalo entrar. Padre Celestial que estás en los cielos, personalmente yo te pido perdón, mi Dios. Y te ruego, mi Señor, que nos ayudes a tomar pasos afirmativos, mi Señor, para discipular y entrenar a los que estamos entre nosotros que no hemos tomado el discipulado, para salir de estas cuatro paredes y evangelizar y traer nuevos miembros a los pies de Cristo, para seguir haciendo lo mismo, discipulando. Mi Señor, sabemos que el negocio tuyo son las almas, por consiguiente debe de ser el nuestro si es que somos parte tuya. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta mañana, mi Señor. Permite que esa palabra fermente en nuestros corazones, que nos ayude, mi Señor, a recapacitar, a tomar cartas en el asunto, a hacer cambios a nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada uno de los presentes, mi Señor, y los que no pudieron llegar, mi Señor, que tú les ministres en el lugar donde se encuentran hoy. Gracias, gracias por todas las bendiciones recibidas, mi Señor. Despídenos en paz de este lugar. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.